Tiempo, Pedro. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la primera Ruta con Historia. Desde el Ayuntamiento y en colaboración con la Asociación Cultural Amigos de San Fernando de Henares, ponemos a disposición de todos los vecinos y vecinas de este municipio esta ruta histórica por nuestro pueblo para que conozcáis un poquito, no va a ser toda la historia, pero un poquito de la historia de este municipio. No me quiero dilatar mucho, simplemente quiero dar las gracias otra vez a la Asociación Cultural, amigos del Real Sitio de San Fernando de Henares, que lo hacen de manera altruista. Y voy a dar paso a Juan Pedro Recio, que es el presidente de la asociación, y a Paqui, que pertenece a la Junta Directiva. Ellos son los que mejor nos pueden explicar esta ruta y aquí están ellos para explicaros todo. Vuestro es el pueblo. Bien, muchas gracias. Ahí se oiría bien, si subo más, ahí, ya no da para más. Ya no da para más, hay que coger mejores técnicas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Javi, somos de la Asociación Cultural Amigos del Real Sitio de San Fernando de Henares y queremos, bueno, contaros un poquito la historia de San Fernando muy rápidamente, pero yo creo que lo esencial sí que lo vamos a entender. Y queremos empezar aquí, porque es aquí, en este patio, podríamos decir, de la Real Fábrica de Tapices, el que tiene la culpa de que hoy seamos lo que somos. Y yo creo que la mejor manera de empezar a explicarlo es de dónde viene el nombre de San Fernando de Henares. Todos hablamos de San Fernando de Henares, pero vamos a saber de dónde viene. Bueno, San Fernando de Henares, tal como le conocemos hoy, su término, ¿me oís todos bien? Tiene un largo recorrido histórico. Ya desde la prehistoria la zona está habitada. Tenemos yacimientos arqueológicos importantes, como es el Camino de las Yeseras, un yacimiento calcolítico. Pero las primeras noticias en sí del enclave en el que estamos nos tenemos que ir al siglo XV. Estamos hablando del siglo XV. En concreto, en el 1481, el Ayuntamiento de Madrid, en la villa, en el archivo, ya menciona Torrejón de la Ribera, escrito con B, Torrejón de la Ribera, escrito con V, Torrejoncillo o Torrejoncillo de la Vera. Todos esos nombres aparecen. Con el paso del tiempo, y según una nota, parece ser que al señor Felipe V, al rey Felipe V, recordamos, el primer Borbón de la historia, decreta que para el real servicio y para el disfrute de la corona se haga una real fábrica de paños. Con lo de real servicio significaba que tendría que ser una zona donde los reyes también pudieran venir a pasar alguna jornada estival o de descanso. Y como real servicio, indudablemente, crear lo que tenemos aquí, la Real Fábrica de Tapices. Tenemos que tener en cuenta que esta ya era una zona conocida en aquella época. En concreto estaba el Soto de Aldovea, que era la residencia de verano de los arzobispos de Toledo. También el señor de Torrejoncillo tenía una casa en la zona, lo que hoy conocemos como Casa Quemada, ¿sabéis, no? La depuradora, pues precisamente se llama así porque esa casa que tenía el señor de Torrejoncillo en la guerra de sucesión se va a quemar. Y solo quedan los restos y la gente pues lo llamó Casa Quemada y así se ha quedado, el topónimo de la depuradora de Casa Quemada. El propio Felipe II en Rivalba hacia Madrid, aquí al lado se había hecho una casita de verano. E incluso la Villa de Madrid tenía un palacete también, que es lo que conocemos hoy como el Palacio del Negralejo. Y aquí venían la mejor gente de la villa, de la corte, bajo permiso de la administración de la zona, pues podían venir aquí a pasar el sitio. Pero vamos a meternos un poco en el contexto histórico de por qué se hace San Fernando de Henares. Como os he dicho, en el 1700 muere Carlos II, el último Austria, y entra a gobernar Felipe V, el primer Borbón. Tras una guerra de sucesión, como os he dicho, empieza una política y una serie de cambios que son políticos, económicos y culturales. En cuanto a la política, el rey ya no es rey de señores al que le deben su respeto a los señores feudales, sino que va a ser una monarquía absoluta. Está imitando ni más ni menos que a su abuelo. Si sabéis, si recordáis, Felipe V es nieto de Luis XIV de Francia, el rey Sol.
En cuanto al aspecto cultural, va a cambiar absolutamente la forma de vestir, el protocolo, etcétera, etcétera. E incluso los palacios. Ya no van a ser los palacios austeros castellanos, sino palacios en piedra. En cuanto a la económica, es cierto que cuando entra Felipe V a gobernar, la economía de España está muy bien, está saneada, pese a que se creía que estaba ruinosa, no es cierto, está saneada. Pero Felipe V va a fijarse en las ideas del mercantilismo que había propuesto Colbert en Francia. ¿Qué es el mercantilismo? Pues proteger el mercado y la industria que tenemos en el país, sin tener que salir a comprar fuera ni tener que gastar dinero. Pues con esa idea va a crear Felipe V la Real Fábrica de Paños aquí en San Fernando. Pero antes tenemos que tener en cuenta una cosa. Ya en el 1714 la Real Fábrica de Paños estaba en Guadalajara. La había creado Alberoni. Lo que pasa es que tras 40 años la fábrica estaba un poco chunga ya, la maquinaria no iba bien, etc. Y entonces se propone hacer varias cosas. O tirar la fábrica de Guadalajara, volverla a levantar, o buscar enclaves. Se propone restaurar la de Guadalajara y buscar dos enclaves. Hay varias propuestas: Brihuega, San Fernando y Torrejón de Ardoz. Y ganamos nosotros a Torrejón y ganamos a todo el resto de las poblaciones que querían. Y la de Brihuega también se va a levantar, ¿vale? Entonces, ¿por qué eligen San Fernando? Vamos a ver. Lo primero que quieren es un sitio que esté bien comunicado con Madrid y próximo a la corte. Probablemente el sitio de Torrejoncillo estaba muy bien comunicado, estaba a 16 kilómetros de lo que estamos ahora, eso no ha cambiado. Querían una zona que tuviera madera, que tuviera agua y sobre todo que tuviera caza, ya que si iba a ser un lugar de ocio para la realeza, San Fernando había abundante caza y sobre todo mucha pesca. Perdón, en el río Jarama había una pesca excelente. Eran famosos los peces en Madrid que se vendían, que decían peces del Real Sitio, del río Jarama, y la gente se daba tortas por comprar esos pececitos. Bueno, pues se decide buscar ese sitio ideal y aparecen el cardenal Lorenzana, y hace una serie de encuestas. El rey manda que se haga una serie de encuestas por toda España para buscar un sitio. Aparte de a nivel geográfico, posiblemente lo que habría también es un interés económico para cobrar, a ver qué tenían y según tuvieran iban cobrando. Entonces el capellán mayor de esa época, Mauricio de Puigmedón, no del catalán, no nos confundamos, Puigmedón. Este señor estaba aquí en ese momento y remite esas encuestas. En cuanto al agua, dice que el río Jarama es excelente, que tiene un agua perfecta que se puede beber. Y al buen hombre se le olvidaron dos cosas, de decir, primero, que el río Jarama no tenía una corriente estable, sino que sufría o desbordamientos o sequías, con lo cual va a haber luego muchos problemas a la hora de abastecer de agua, como veremos después, la zona. Dice que maderas había mucho, que no había grandes bosques, pero que sí había sotos, y según cuenta el geógrafo Tomás López, en el siglo XVIII, en San Fernando había cerca de 20.000 árboles. O sea, una cantidad bastante seria, 20.000 árboles en la zona del río, todo eso, 20.000 árboles. Excelente caza, excelente pesca, el clima muy parecido a los pueblos de alrededor, pero es cierto que él dice que en primavera y verano los agricultores sufren tercianas, cuartanas y tabardillos. Hoy decimos, está un tabardillo. Señores, el tabardillo era ni más ni menos que las fiebres tifoideas, es lo que hay aquí. Aún así dicen, bueno, pues es lo normal, que la gente tenga tabardillos y cosas de esas. Y en ese plan, aquí se vienen. En cuanto a la comunicación, había un puente, lo que hoy conocemos como puente de Viveros, no existía en aquella época, sino que existían puentes que tenían un problema. Cuando subían las corrientes de agua, el puente se caía. Pero sí que es cierto que era el paso que había. También estaban las barcas. ¿Sabéis ese cantar, no? De al pasar la barca, me dijo el barquero, para cruzar el río y tú querías ir de un lado al otro, el señor de la barca le teníamos que pagar. Pues ya tenemos todos los ingredientes principales: madera,
caza, materias primas, etcétera. Entonces dicen, pues nos vamos a San Fernando a hacer nueva fábrica, Real Fábrica de Tapices. Hasta aquí os he dicho el nombre del pueblo, el contexto histórico y por qué se elige San Fernando. Si queréis vamos a ir andando poquito a poco y nos damos la vuelta y ya vamos a mirar la fábrica como es, ¿vale? Pues venga. Sí. ¿Por qué se llama San Fernando de Henares o del Jarama? Vamos a ver, mirad, cuando compra, es que se me ha ido la cabeza, claro, cuando Felipe V compra la zona, lo van a conocer como Torrejón, Torrejón de la Ribera, como se llamaba, pero es cierto que luego se llama Torrejón Real de la Ribera. ¿Cuándo se empieza a llamar San Fernando? Felipe V compra el terreno en el 1746, en concreto el día de San Pedro, el 29 de junio lo compran. El día 1 de octubre viene aquí su hijo Fernando VI, ¿por qué? Porque desde el 29 de junio al 1 de octubre Felipe V ha muerto. Felipe V no llega a ver esto, para nada, es su hijo Fernando VI el que tenemos en la plaza, Fernando VI. Y a partir de ahí se empieza a llamar San Fernando, posiblemente de esa visita que hizo Fernando VI, el 19 de octubre del mismo año. Viene aquí y a partir de ese momento se le empieza a llamar San Fernando. Posteriormente se le va a anteponer el nombre de sitio de San Fernando, Real Sitio de San Fernando, etcétera, etcétera. Y se va a conocer como Real Sitio de San Fernando oficialmente, pero lo cierto es que la gente que habitaba el pueblo le llamaban a Torrejoncillo la población vieja y a esto la población nueva. Vamos a seguir con el nombre de San Fernando, Real Sitio de San Fernando, hasta el 1868. ¿Qué pasa ese año? La Revolución Gloriosa. Isabel II la mandan a Francia. Viene el sexenio liberal y lo que hace es que eso de Real Sitio se acabó y lo van a llamar San Fernando del Jarama o Villa de San Fernando del Jarama. Y así va a estar hasta 1916. En 1916 el ministro de la época firma un real decreto y encarga a la Real Asociación Geográfica que cambie nombres a los distintos pueblos. Se va a cambiar el nombre a 573 pueblos de toda España, 21 de la Comunidad de Madrid, y entre ellos San Fernando va a pasar a llamarse de San Fernando del Jarama a San Fernando de Henares. Pelao, San Fernando de Henares. Pero en el año 1968 se reúne el ayuntamiento y deciden entre todos desempolvar el título y llamarle Real Sitio de San Fernando de Henares. Y así es como nos llamamos, así nos hemos llamado y así nos tendremos que llamar siempre. Y yo creo que esto es algo que tenemos que defender para no perder nuestra identidad histórica y cultural. Real Sitio de San Fernando de Henares. Que no nos vendan la moto, que así es como nos llamamos. Te lo agradezco como le había preguntado porque se me había ido de la cabeza. Vámonos a la fachada del ayuntamiento.